Queridas hermanas en nuestro Señor Jesucristo, primer domingo de Cuaresma. De alguna manera, cuando uno conoce el contexto de una situación, puede entenderla mejor. Cuando se nos explica, por ejemplo, cuál es el origen, el proceso y la meta de algún procedimiento, inclusive, por ejemplo, si estamos enfermos o necesitamos alguna operación, y se nos explica qué es lo que va a pasar, uno tiene como mayor seguridad el sentido de que con un bisturí le abran el cuerpo, tiene luego lógica, entiendo para qué es todo esto, ¿no? Algo parecido, no totalmente, pero sí se parece un poco, es cuando nosotros entendemos en su generalidad lo que celebramos. Porque si no conocemos el origen, el procedimiento y la meta de todo esto, cuando estamos en medio, o cuando ya estamos en el principio, o en el proceso, o en la meta, como que recién al final ahí voy entendiendo un poco. Y uno luego puede lamentarse porque no lo aprovechó. ¿Por qué no aproveché esto o esto otro, no? Lo que quiero proponerles el día de hoy es solamente una pequeña visión general de, no toda la liturgia porque es demasiado amplia, sino que solamente vamos a enfocarnos en la primera lectura. Hay dos líneas que dirigen los domingos de Cuaresma. La primera es la primera lectura y la segunda es el Evangelio. ¿Con qué nos encontraremos? Para que ustedes luego vayan como haciendo esa conexión y entendiendo, esto con eso, entiendo. Primero que hay que recordar es que estamos en el ciclo B. En ese ciclo B nos encontramos con primeras lecturas distintas al ciclo A y al ciclo C. Entonces, lo que yo voy a decir ahora les va a servir solamente para este tiempo de Cuaresma y después les servirá cuando sean las lecturas del nuevo del ciclo B, que serán unos 3 años. ¿Se imaginan? Quizá después se va a olvidar, pero por lo menos en este tiempo para que lo guarden. ¿Con qué nos encontraremos? A ver si es que la memoria no me falla. Primero tenemos la purificación del mundo. Esto se da con el diluvio. Primer domingo de Cuaresma. Segundo domingo de Cuaresma. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Ahí está memoria. Segundo domingo de Cuaresma nos encontramos en cambio con Abraham. Es decir que el primer personaje es Noé. Diluvio, arco iris, ya vamos a ver un poquito sobre esto. Segundo personaje, Abraham. Se comienza ya un camino de fe. Directamente Dios habla ya a una persona para comenzar un camino. Y esto tiene como expresión máxima el sacrificio que le pide Dios a Abraham. Eso encontraremos la siguiente semana. Segundo domingo de Cuaresma. Solo en la primera lectura. Tercer domingo de Cuaresma. Nos encontramos con otro personaje del Antiguo Testamento, es Moisés, cuando recibe los 10 mandamientos. Noé, Abraham, Moisés. En el cuarto domingo de Cuaresma nos encontramos con alguien pagano, con alguien que no cuadra, digamos, en nuestros supuestos ya parámetros de los grandes del Antiguo Testamento, pero la liturgia lo ha elegido a él, y me refiero a Ciro, rey de Persia, a Ciro. ¿Quién es este hombre? El que permitió que el pueblo de Israel en el destierro o del destierro regrese a su tierra. Él es Ciro. Es un rey pagano, no tiene nada que ver con la cultura judía. Pero en el Antiguo Testamento se le menciona como mi elegido. Dios le llama a él su elegido. Y era un hombre pagano que no creía en Dios. Ahí hay una cosa muy interesante que no es ahora el punto central, pero quiero destacar a ese personaje un poquito para que nos familiaricemos con él. Qué importante es Ciro en el Antiguo Testamento.
sobre todo en el contexto del destierro. Digamos que el demonio, aunque inclusive Nabucodonosor también es llamado por Dios mi elegido, mi escogido, ¿no? Aun cuando Nabucodonosor fue el que como demonio sacó al pueblo de su casa, luego aparece Ciro, otro elegido por Dios, que actúa a través de él y en cambio lo devuelve, ¿no? Ciro, cuarto domingo de Cuaresma. Y el quinto domingo de Cuaresma nos encontramos con un profeta, con el profeta Jeremías, y él nos va a hablar de una nueva alianza. Con Ciro estamos hablando de un camino que parece extraño, pero que siempre Dios lo maneja. Nosotros no podemos a veces entenderlo, pero Él es el Señor de la historia, quiere decir esto, con Ciro. Por eso es que esa contraposición tan grande. Dios ha actuado a través de un rey pagano. Y por último, decía, tenemos a Jeremías, y él nos va a hablar en cambio de la nueva alianza. Una alianza que será pactada ya no en piedras, sino que será en el corazón, aquí adentro, ¿no? Ahora, si están esos 5 domingos así repartidos, sería interesante, por ejemplo, en nuestra celebración litúrgica comunitaria, pero también personal, decir, ¿y cuáles son esas conexiones? ¿Por qué esas primeras lecturas? ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor y la Iglesia a través de todo esto? Comienza con Noé, purificación, arco iris. Para poder entender esto, hay que definitivamente conectarlo con el Evangelio. Y entonces también tendríamos que conocer un poquito cuáles son los 5 temas de los Evangelios de los domingos de Cuaresma. Pero como ya es mucho contenido, solamente quiero que se queden con los primeros y vamos a hacer la conexión de este primer domingo de Cuaresma. ¿Qué evangelio tenemos? Jesús en el desierto. Que además, dicho sea de paso, Jesús en el desierto, este episodio, sí lo encontramos en todos los domingos primeros de Cuaresmas de los ciclos A, B y C. Siempre está. Solamente cambia el evangelista, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy hemos leído de Marcos. El siguiente año leeremos de Lucas, pero el mismo episodio del desierto, cuando Jesús se encuentra allí. Y el siguiente año, Mateo, pero el mismo del desierto. Siempre será Jesús, las tentaciones en el desierto. Y el segundo domingo de Cuaresma siempre será. ¿Cuál será? La transfiguración, siempre la transfiguración. Porque esos 2 primeros domingos nos están ya diciendo el origen y la meta. Y el proceso de todo esto de aquí se da entre semana. Se nos explica cómo se hace la oración, cómo se ayuna, cómo se hace la caridad, cómo se hace silencio, cómo se guarda la soledad. Muchísimas cosas que son propias del tiempo de Cuaresma se da dentro de la semana, pero los 2 polos, el origen y el final, está ya resumido en el primer domingo de Cuaresma y en el segundo. Origen, humanidad. Debilidad, tentación, lucha, demonio. Desierto, aridez. Meta, Tabor. Transfiguración, divinidad, cielo. Así podemos comprender que a través de las penitencias, que es el proceso, las penitencias cuaresmales, las prácticas, salimos de nuestra condición humana para ser transfigurados, cual Cristos, en criaturas realmente divinas. Obviamente entendiendo esto según la participación y el contexto que explican los padres de la Iglesia. Llegamos a ser Dios, ¿no? Veamos entonces concretamente lo que nos atañe en este primer domingo de Cuaresma. Tenemos a Noé, vamos a resaltar aquí purificación, vamos a resaltar aquí también el arco iris, ¿no? Las aguas, el mundo. Y por otro lado tenemos Jesús en el Evangelio. Él se encuentra también, digamos, en estos mismos lares o lugares, está en el mundo, sobre todo en un lugar específico que es el desierto. Allí no hay agua, está como en contraposición.
Él no tiene que purificarse, pero está en un lugar todavía, digamos, tan fuerte, tan tremendo como el desierto. Ahí ni siquiera hay agua para vivir. Por lo menos Noé tenía, por último se comía una palomita, yo qué sé, alguna cosa así, ¿no? O como estaba lloviendo tanto, tenía agua para tomar, ¿no? En cambio, Jesús está en otro lugar, mucho más penitencial. Y sin embargo, Él no tiene que hacer penitencia. Ya vamos intuyendo esta contraposición, ¿no? También aquí ya no hay un arco iris que señala la protección de Dios, sino que hay sol y además hay tentación. Está el demonio allí. En el caso de Noé, él tiene, digamos así, un consuelo humano. Tiene a sus familiares, en total con él son 8, y también tiene animales. Quiera o no quiera, uno se entretiene a veces con los animales. Y por ahí algunos se encariñan con uno. O sea, ya. En cambio, ¿cuál era el consuelo de Jesús? Su Padre. Y al final se nota que los ángeles le acompañaban, ¿no? Es algo todavía superior. En el caso de Noé, él tiene que poner a los animales, se entiende, como separados y se entiende como en jaulas y todo esto. En el caso de Jesús, en cambio, se da una especie de armonía, de orden, ¿no? Y los animales en libertad, en el desierto como es normalmente, entonces viven en una armonía con Jesús. A él no se lo come ningún animal feroz, no hay una culebra que lo muerda, nada de eso. Está como en armonía con todos. Aquí hay como esos paralelos, esas contraposiciones que nos ayudan, por un lado, a contemplar primero a Jesucristo, que es lo más importante. Miremoslo a Él. Lo que Él tuvo que hacer por nosotros, Él el inocente, por nosotros los culpables, y todo lo que envuelve este contexto. Señalemos el arco iris. El arco iris, según muchas otras leyendas, historias, porque si bien es cierto, existían otras historias de diluvios en otros pueblos, sobre todo mesopotámicos, habían esas leyendas, ¿no? De que hubo una inundación y todo eso aquí. Lo particular de este relato que ha tomado el hombre judío para aplicarlo a Dios es, primero, que lo hace monoteísta, solo hay un Dios. En cambio, los otros siempre hablaban de muchos dioses que se enojaron y que mandaron este diluvio. En cambio, el pueblo judío menciona un solo Dios. Luego habla de una purificación que tiene como señal un arco iris. Para las demás culturas, el arco iris siempre era signo de castigo. Era el Dios, digamos, de los rayos, truenos y centellas, que cuando había el arco iris todos sabían iba a haber truenos. Dios se enojaba e iba a mandar, incendios y cosas así a través de las tormentas. En cambio, para el hombre judío ya significaba otra cosa. Ya estaba viendo en el signo del arco iris más bien la protección de Dios. ¿Qué le habrá pasado al pueblo judío que pensó distinto? ¿Qué le habrá pasado al pueblo judío que, si los otros, en una situación quizás así, de rayos y un aguacero impresionante, vieron un castigo, y en cambio el pueblo judío vio en medio de esto, que también implicaba como una especie de castigo, pero a través de la purificación se convirtió luego en un signo de protección, de que Dios iba en cambio a permanecer en esta alianza, de que ya no va a haber otro diluvio como este. ¿Qué les habrá pasado? ¿Qué es de distinto en esto? Sería muy bonito también profundizarlo, ¿no? Pero por ahora solamente quiero dejarles así cositas para que ustedes también puedan ir como meditando, profundizando en esto. Y por último, Jesús dice que se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya se acerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto lo hace cuando ya acaba su tiempo en el desierto. Es decir que si Noé, al terminar los días del diluvio y luego pasar como unos
creo que son como unos 110, 20 días. Alguna vez cuando leía el Génesis hacía la contabilidad, ahora no recuerdo, porque son 40 días de lluvia y luego son otros 40 hasta que se baje el agua y no se baja, y luego como otros más, como 30, 40 más, entonces son como 120 días, ¿no? En cambio Jesús son los 40 perfectos, ¿no? El 4 siempre intuye la totalidad, que ya está acabado, ¿no? Así, por ejemplo, recordamos al amigo de Jesús, Lázaro, tiene 4 días de muerto. Significa que está ya cumplido, que ya no hay nada que hacer. Y sin embargo Dios, en eso que ya no hay supuestamente nada que hacer, lo resucita. Por eso es que necesitaba hacer 4 días, para que ya todos tengan claro que ese ya no lo resucita ni Dios, entre comillas, ¿no? Pero Dios claro que puede hacerlo. En cambio, ahora Jesús es un 4 perfecto, ¿no? Y al salir de esto, anuncia. Noé tiene que como dar una vez y dar otra vez y dar otra vez hasta que ya está el tiempo, sale, y aquí hay una paloma que anuncia, ¿no? Paloma. Paloma es Joná, ¿no? En hebreo, y significa el que anuncia algo bueno y nuevo en el contexto del diluvio. Algo nuevo. La tierra ha sido regenerada. Algo bueno, ya hay lugar donde posarse, ya hay lugar, ya hay tierra firme, hay cómo salir. Jesús viene como una paloma también y anuncia ahora lo pleno, la buena nueva, lo bueno nuevo, lo nuevo bueno. Ahí está, ¿no? Anunciando, eso se llama evangelio. ¿Se entiende? O sea, hay tantas cosas de conexión. O sea, la iglesia, por eso es madre. Y a veces nosotros vemos a nuestra mamá y no entendemos lo que nos da de comer. Pero cuando ya estamos grandes decimos, claro, con esos nutrientes ahora, por eso es que ya estoy fuerte, ¿no? O porque no le hice caso, mírenme a mí todo débil, enclenque, dolor de rabadilla, y que no puedo, y tanta cosa. Entonces ahí uno entiende, ¿no? Así también es con la liturgia, es con la iglesia. Lo que nos presenta, y mientras más vamos conociendo, más vamos amando y disfrutando. Y les digo esto, hermanas, porque eso es hermoso, es bonito cuando comienza un tiempo y qué bonito ya, ahora sí, profundizar y profundizar. Porque sí, hay hermanas religiosas que ya tienen muchos años y la cuaresma es lo mismo. Lo único que cambia es la decoración. Se esfuerzan por decorar de manera distinta. Así poner otras cosas por aquí, decoraciones acá, para alistar para la Pascua y tantas cosas, se inventan muchas otras cosas, pero casi que es para no aburrirse. Y no es tanto esta como alegría espiritual y eso, ese espíritu penitencial interior, es esto sobre todo. El resto es secundario, pero sobre todo esto. Y esto lleva luego sí a hacer cosas exteriores, pero que se hacen con todo el sentido, y no solamente una cuaresma más y ya pasa, y luego la Pascua, y luego Pentecostés, y siguen. Y así se van los años, y se van los años, ¿no? Así que eso es bonito conocer para decir, wow, hay tanta cosa ahí. En este año quizá 2 puntos, y en el siguiente me voy a deleitar en algo más. Teresa Dávila, como siempre lo sé mencionar, en una palabrita ahí se quedaba anonadada, ¿no? Y así también que algo de eso se nos pegue y podamos también profundizar el tiempo de Cuaresma. En definitiva, decíamos, miramos a Jesús, pero luego también tenemos que mirarnos a nosotros. Y yo también me encuentro ahora en un desierto de 40 días de ayuno. Todo lo que he mencionado, intenten acoplarlo a lo que ustedes están viviendo ahora. Y así se sabe, se disfruta, se paladea de una forma más rica esa experiencia de Cuaresma. Mirémonos también a nosotros después de mirar a Cristo. Como decía San Agustín el día de hoy, es como un ejemplo para que
también nosotros digamos, Cristo fue tentado, así también yo soy tentado. Y Cristo venció, yo también puedo vencer. A esta buena Madre, la Virgen María, le pedimos estas gracias. Que así sea.